nuevo emblema. Un gigante de hormigón y acero, un símbolo de la arquitectura y la ingeniería. Con su mástil más alto que el del Estadio Olímpico, el puente Samuel de Champlain cruza el imponente río San Lorenzo a lo largo de más de 3 kilómetros. Hace 25 años que en Quebec no se construye una estructura tan grande. Muchos de nuestros ingenieros acababan de nacer cuando se construyó el último puente. Ese era realmente uno de nuestros objetivos, diseñar un puente que pudiera convertirse en un hito o un símbolo para Montreal. Para construir este puente, uno de los más grandes de Norteamérica, los trabajadores tuvieron que enfrentarse al frío, el hielo, el viento y el peligro de trabajar sobre las fuertes corrientes. Normalmente erigir una obra de esta envergadura requiere 5 años, incluso 6. Pero el gobierno de Canadá exigía que se construyera en 3 años y medio. Cuando empezamos a trabajar, nos rascamos la cabeza y dijimos, hacer esto en un plazo de tiempo tan corto es imposible. A pesar de todo, el constructor aceptó el desafío. ¿Es un trabajo estresante? ¿Que si mi trabajo es estresante? La urgencia se debe a que el viejo puente que une Montreal con la orilla sur del San Lorenzo se ha deteriorado gravemente. Para el este de Norteamérica es una conexión vital. 60 millones de vehículos y 20.000 millones de dólares en mercancías pasan cada año por aquí. Es imposible prescindir de él. El puente ha llegado al final de su vida útil. Tiene cáncer. Hay que actuar. No sabemos cuándo podría fallar un tramo del puente. En 2013, el gobierno canadiense contrata a la firma de ingeniería Arup para diseñar un nuevo puente en colaboración con los estudios de arquitectura Dissing & Weidling de Dinamarca y Provencher-Roy de Montreal. El arquitecto danés Paul Ove Jensen ha construido ya 200 puentes en 30 países, incluido el puente de Øresund, que conecta Dinamarca con Suecia. Para Montreal, diseña un puente más alto y mucho más largo que el antiguo puente Champlain. Su tablero se curva ligeramente tanto a lo largo como a lo alto. Pero la parte más impresionante es la que atraviesa la vía marítima. Dominada por el pilón principal, que alcanza los 170 metros de altura, está sostenido por 60 tirantes, unos inmensos cables oblicuos de acero. Para construirlo, se eligió a Signature sur Saint-Laurent, un consorcio formado por 4 socios dirigido por el estudio de ingeniería SNC Lavalin. Algunos de los mejores ingenieros civiles del planeta se han unido al consorcio en esta carrera contra el reloj. Para terminarlo a tiempo, tenemos que trabajar en equipo. Nadie piensa que será fácil. El menor retraso más allá del 1 de diciembre de 2018 le costaría caro al fabricante. Las penalizaciones previstas por el gobierno en el caso de no cumplir con el plazo de entrega son draconianas. Pero eso no es lo único que provoca quebraderos de cabeza al equipo. El diseño arquitectónico plantea también muchos desafíos. El arquitecto eligió una forma inusual para las vigas de apoyo, en forma de W. Un ingeniero nunca habría elegido esa opción. Las vigas de apoyo están dando quebraderos de cabeza a algunas personas. No sé por qué. Puede que la razón quizás sea que no han visto vigas como esas antes. El puente Samuel de Champlain se compone de 3 tableros independientes, uno en dirección a Montreal, otro hacia la orilla sur y un tercero en el centro para el transporte público. En lugar de recurrir a 3 juegos de pilares, el arquitecto decidió utilizar solo 2. Están inclinados y rematados con pilares en forma de W para soportar las 3 cubiertas independientes. Las exigencias de calidad son máximas. Las expectativas son enormes.
Se estableció que el puente tuviera una vida útil de 125 años. La estructura deberá resistir los inviernos, pero también vientos de hasta 175 kilómetros por hora y posibles terremotos. No podemos equivocarnos. Cuando un puente se hunde es un desastre. Los equipos trabajarán en 3 frentes a la vez. El tramo oeste, que se extiende desde la isla de las Monjas hasta la vía marítima, la sección atirantada y el tramo este. Como plataformas de trabajo se construyen 3 enormes espigones temporales con piedra. Comienza la cuenta atrás. Es hacer o morir. Noviembre de 2015. Los planes de ingeniería que se emplearán para construir el puente aún no están acabados, pero sobre el terreno se están excavando ya los cimientos para el pilón principal. Frédéric Guittard está al mando. Este ingeniero es el director de obra de toda la sección atirantada del puente Samuel de Champlain. Este es su tercer puente atirantado. Después de Francia y Hong Kong, esta es su primera obra en Quebec. Pedimos cancelar las obras en invierno, pero no lo autorizaron. Así que nos tendremos que apañar. La verdad es que hace frío, y ese es uno de los mayores desafíos de este proyecto. Para sostener el pilón principal, se perforan 42 pilotes hormigonados en mitad de la vía marítima. Estos pilotes son colosos de 22 metros, el equivalente a un edificio de 7 pisos. Los pilotes atraviesan las piedras del espigón, se hunden entre 10 y 12 metros de profundidad en la roca bajo el lecho del río. Esta es la base del pilón principal. Descansará sobre 2 grupos de 21 pilotes. 21 pilotes al sur y 21 pilotes al norte. Al principio teníamos 32 pilotes para el pilón, pero luego fuimos a lo más seguro y optamos por 42. Eso significa que la base estará sobredimensionada. Pero bueno, así es como nos aseguramos 125 años de vida útil, y eso siempre es mejor que lamentarse después. Estos pilotes hormigonados deberán soportar fuerzas astronómicas, ya que estarán comprimidos por el peso del pilón principal, 21.000 toneladas. Los pilotes de hormigón reforzados pueden trabajar tanto a compresión como a tracción. Cuando el pilón se balancea a causa del viento, si lo empuja a izquierda o derecha, algunos pilotes trabajarán en compresión y otros en tracción. ¿Cuántos hombres tienes trabajando? 18 más las subcontratas. ¿Y de noche? 8. 8 de noche y 18 de día. Sí. Para perforar el pozo se clava un cilindro en el suelo. Una vez ha sido drenado el pozo, envían una cámara al fondo para asegurarse de que no queden restos dentro antes de verter el hormigón. De lo contrario, en el interior de los pilotes se formarían zonas débiles. ¿A cuántos metros está? A 22 metros. Lo revisamos con la cámara. La visibilidad es muy buena. Es una buena noticia. Sacaremos la cámara, pondremos una estructura de acero corrugado y verteremos el hormigón hoy mismo. Cuando el hormigón comienza a fraguar, el equipo de Marcel Martineau utiliza una pequeña sonda para asegurarse de que el pilote no tenga ninguna grieta. Es la primera vez que esta tecnología se emplea en Quebec. A medida que desciende a lo largo del pilar, la sonda detecta la radiación infrarroja y mide la temperatura. Normalmente, esta deberá ser constante. Las fluctuaciones indicarían un defecto en el hormigón. Si hay algún defecto, lo veremos directamente en la pantalla por la variación de la temperatura. En el peor de los casos, podría suceder que tuviéramos que rehacer la estructura. Bien. Buenas tardes a todos. El equipo se reúne todos los días en una caseta de obras. Queremos hacer el primer hormigonado dentro de un mes. Hasta el momento, el buen ritmo se mantiene. Tenemos que definir varias cosas. Al principio todo el mundo está animado. Puede que dentro de unos meses resulte un poco más duro, pero eso pasa siempre en todas las obras. Hay fases bajas y luego vuelve a reinar el buen ánimo. Pero tenemos un gran equipo. Abril de 2016. La base del pilón principal está casi terminada.
Sobre los 42 pilotes anclados en la roca, el equipo coloca una enorme plataforma de 5.200 toneladas con forma de hueso de perro. Las dos patas del pilón descansarán sobre ella. Ahora empezaremos a montar el puente y eso se verá a simple vista. Es ahora cuando el puente empieza a despegar. Mientras tanto, en el muelle oeste se preparan los cimientos que sustentarán el puente entre la isla de las Monjas y la sección atirantada. El desafío es colocar en el fondo del río las enormes zapatas de hormigón que sostendrán la estructura. Cada zapata pesa unas 900 toneladas. Su tamaño es similar al de 2 casas pequeñas. Para fabricar las zapatas, se ha instalado una fábrica temporal en el muelle oeste. Estas enormes carpas permiten verter hormigón en condiciones controladas. El control de la temperatura es el mismo tanto en invierno como en verano. Es como un horno. Da igual que sea verano o invierno, es lo mismo. Cuando el hormigón fragua, se produce una reacción exotérmica y emite grandes cantidades de calor. El centro de la zapata puede alcanzar los 80 grados centígrados. El enfriamiento debe hacerse con cuidado. En ningún caso la diferencia de temperatura entre el núcleo de la zapata y sus extremos debe superar los 20 grados centígrados. Eso sería catastrófico para la resistencia de la zapata. A menudo lo comparo con un bizcocho. Si hay demasiados cambios de temperatura, se agrieta. Aparecen microfisuras que muchas veces apenas son visibles, pero que van a permitir que entre la humedad, el agua y que se forme hielo que fracturará el hormigón. La temperatura se controla durante todo el proceso de fraguado. Usamos una nueva tecnología llamada registradores de temperatura. Son microcomputadoras integradas en el hormigón que envían una señal por un sistema Wi-Fi. Es un transmisor Wi-Fi que nos permite comprobar a distancia y en todo momento la temperatura del hormigón. Antes de colocar las zapatas en el agua, se estudia el relieve del fondo del río. Se mide el espesor de los sedimentos y la resistencia de la roca. El mapa batimétrico resultante permite determinar la ubicación exacta en la que se colocarán las 38 zapatas del tramo oeste. En cada punto de esos puntos, una pala mecánica instalada sobre un pontón prepara el terreno. El brazo de la pala se hunde en el río. La profundidad es de entre 4 y 5 metros. Se extraen los sedimentos y las primeras capas de roca que se encuentran en el fondo. Gracias a un GPS de alta precisión, el operario sabe exactamente dónde colocar la excavadora. Una pantalla de vídeo en la cabina le indica el punto exacto en el que excavar. Antes de dirigir la construcción del nuevo puente en Montreal, Richard Mundet construyó puentes en Sudáfrica, Reino Unido y Hong Kong. Lo que es único aquí es que hemos logrado excavar los cimientos, fabricar las zapatas y colocarlas directamente en el fondo del río, sin necesidad de utilizar cajas y sin un mínimo de protección contra la corriente del río. Ese ha sido un auténtico desafío. ¿Por qué eligió hacerlo así? Es más barato y más rápido. Era la mejor decisión. Están a punto de enviar una zapata al agua. La operación promete ser difícil. El ingeniero Alexandre Cloutier está preocupado. Nos encontramos aproximadamente en línea con el pilote 21 del puente. Las condiciones aquí son más extremas. Aquí es donde el río es más profundo y también donde la corriente es más fuerte. La corriente aquí es de entre 2 y 3 metros por segundo. Probablemente esta sea una de las zapatas más difíciles de colocar. La zapata será transportada sobre el agua con un nuevo equipamiento. Un catamarán industrial diseñado y construido en Bélgica. Puede levantar piezas de hasta 1000 toneladas de peso y trasladarlas por el agua luchando contra la corriente. El catamarán, cargado con la zapata 21, avanza lentamente.
Cuando finalmente llega a su posición, debe permanecer perfectamente inmóvil y firmemente anclado al fondo del río. La zapata debe descender siguiendo una línea vertical perfecta, aunque la empuje la corriente. La posición final de la zapata debe ser precisa, con una desviación de menos de 2 centímetros. Los buzos se preparan para sumergirse en el agua. Deben asegurarse de que no haya escombros alrededor o debajo de la zapata. Solo entonces se podrá proceder a verter el hormigón para fijar la zapata definitivamente sobre el lecho rocoso. Para garantizar su seguridad durante la inmersión, instalamos un deflector de flujo en el fondo del río que los protege de la corriente para que puedan trabajar en condiciones más seguras. Bajamos a unos 10 metros de profundidad. Usamos una draga de succión. Puede sonar extraño, pero también usamos una manguera de agua para apartar las piedras de la zapata. Y luego usamos una draga para llevarlas un poco más lejos. La zapata 21 está colocada. Como todas las otras zapatas del nuevo puente, tendrá que mantenerse estable en el fondo del río durante al menos 125 años. A partir de ahora, la presión recae sobre los hombros de Alex Demers. Este experto en logística debe encontrar la forma de transportar 1.400 piezas enormes hasta el nuevo puente. Para construir el puente lo más rápido posible sin poner en riesgo su calidad, el constructor ha apostado por una audaz estrategia. La mayoría de las piezas se fabrican en factorías especializadas en Quebec y en España. Tienen que ser transportadas hasta el lugar para ser ensambladas como un rompecabezas gigante. Nunca en el pasado me había enfrentado a un proyecto que implicara tanta responsabilidad. Es un gran desafío para todo el equipo. Si falta aunque sea solo una pieza o la entregamos tarde, no podrán trabajar y por lo tanto no habrá puente. Las piezas fabricadas en Quebec viajarán por carretera. Las piezas destinadas al acceso este llegarán a la margen sur del río. Las demás deberán cruzar el antiguo puente Champlain para llegar al tramo oeste y después al tramo atirantado. Mayo de 2016. Hay un imprevisto. El plan se viene abajo. El constructor descubre que las partes más grandes no pueden cruzar el antiguo puente Champlain. Su vieja estructura es tan frágil que no soportaría el paso de camiones tan cargados. La entrega de 960 de las 1.400 piezas peligra. La noticia cae como una bomba en la sede del consorcio. Su plan de trabajo está en peligro. Hemos tenido que cambiar rápidamente de estrategia. Estudiamos cada una de las piezas y luego decidimos cuáles irían en tren y cuáles en camiones, barcos o gabarras. Lo más urgente son los 360 segmentos de hormigón necesarios para erigir todos los pilares del puente. Se fabrican en la planta de BPDL en Saint-Eugène-de-Grantham, cerca de Drummondville. El equipo de Alex Demers opta por enviar varios segmentos en barcaza hasta Montreal. Los segmentos de hormigón destinados al acceso este llegarán por la vía marítima del San Lorenzo. Por su parte, los tramos destinados al acceso oeste deben seguir una ruta mucho más peligrosa. Pasarán por debajo del puente de la Concordia y luego cruzarán una zona poco profunda con fuertes corrientes. El tramo entre el puente de la Victoria y el puente de la Concordia es muy complicado. En otros puentes del mundo, la profundidad permite navegar con remolcadores estándar y luego aproximarse, pero lo que hacemos en Montreal es único. Para cruzar esta zona, la barcaza es remolcada mediante un cabrestante hasta el puente de la Victoria. Los riesgos son muchos. Un remolcador empuja la barcaza y la guía a través de los obstáculos. Frédéric Guittard espera impaciente estos segmentos de hormigón.
La entrega de las piezas necesarias para erigir el pilón principal se ha retrasado 3 meses. Para formar las patas del pilón, los segmentos de hormigón se apilan unos sobre otros y se pegan con cemento epoxi. Unas barras de acero llamadas barras de pretensado se colocan en el interior de los bloques y se tensan para comprimir los segmentos unos contra otros. El gran desafío en esta fase es el control de la geometría. Ahora estamos montando una estructura que es un poco rara, por así decirlo, y tenemos que mantener la alineación de las dos pilas para llegar exactamente a la posición deseada en la parte superior del segmento 22. El ingeniero Marwan Nader lleva meses trabajando en el diseño del nuevo puente Samuel de Champlain. Con sede en San Francisco, su equipo y él han estudiado los planos arquitectónicos para determinar las dimensiones exactas de cada pieza, de forma que puedan soportar las cargas. Nader es el responsable de la integridad de toda la estructura. Noviembre de 2016. Nader viaja a Montreal para visitar el proyecto. Ahí está. Todo lo que hemos diseñado sobre el papel y en los ordenadores ahora está pasando sobre el terreno. Las piezas se han fabricado en España y ahora se trabaja frenéticamente. Todos estamos bajo una gran presión. La presión continua, como se suele decir. Acaban de montar una pieza clave, la viga transversal inferior. Es el punto de unión entre el pilón principal y el tablero del puente. ¿Lo diseñaste tú? Sí, es el corazón y el alma del puente atirantado. De hecho, es una pieza muy compleja. Soporta toda la tensión procedente de los tirantes. Como la fuerza de los tirantes comprime el puente y lo fuerzan en esta dirección, esta es la pieza que recibe la tensión de los tirantes y la transfiere hacia la base de la torre. Para levantar esta pieza se han necesitado meses de planificación. Cuando vemos los vídeos y las películas de lo que hemos hecho parece muy fácil. Cogemos una cosa y la colocamos, salvo que pesa 350 toneladas y tuvimos que levantarla a 45 metros de altura con una precisión de 1 centímetro. La presión es enorme. Empezamos a las 7 de la mañana como estaba previsto, como si fuera el lanzamiento de un cohete. Estaba planeado para las 7 y a las 8:30 habíamos terminado. Esta es la pieza más difícil de diseñar y probablemente la más complicada de fabricar y una de las más complicadas de instalar. Desde aquí tenemos una vista privilegiada. Estamos justo encima de la viga transversal inferior del futuro puente Champlain y ahora nos encontramos en pleno proceso de soldar la unión entre el marco de metal y la base del pilón. El interior de la viga transversal está reforzado con placas de acero. Estas riostras permitirán que la pieza resista las fuerzas que recaen sobre ella. Todo eso que está roto lo tenemos que arreglar. Lo haremos. Bien. El equipo no tiene tiempo para celebraciones. Tendrá que hacer turnos dobles antes del invierno para compensar los retrasos en la entrega. El proyecto nunca duerme. Hemos dejado aparcada nuestra vida privada durante los próximos 3 años. Casados con el puente. Y el trabajo muchas veces. Marzo de 2017. La viga transversal superior, una pieza de 350 toneladas, es elevada hasta el tablero en plena tormenta de nieve. Será necesario levantarla aún más, pero la estructura del pilón aún no está lo suficientemente avanzada. En los meses siguientes surgen nuevos obstáculos. El Ministerio de Transporte de Quebec impone nuevos requisitos para el transporte de piezas pesadas por las carreteras de la provincia. Eso va a retrasar aún más la entrega de piezas. Para complicar las cosas, una huelga general en la industria de la construcción paraliza la obra durante casi 2 semanas. Los retrasos se acumulan. El equipo tendrá que esperar hasta el mes de julio para izar y colocar la viga transversal superior en su posición final.
Estamos en la última plataforma del puente. Detrás de mí está la famosa pajarita, que es la viga transversal superior del pilón. Esta pieza en forma de pajarita es la piedra angular. Une las dos patas del pilón sobre el tablero. Cuando los romanos construían un puente de piedra, colocaban una piedra en la que reposaban las bóvedas y mantenían las fuerzas de compresión controladas. Esa era la piedra angular. Aquí es exactamente lo mismo. Para impedir que las patas del pilón se inclinen una sobre la otra, o al contrario, se muevan y se separen entre sí. En caso de terremoto, la pajarita resistirá las fuerzas de tracción cortantes y de compresión, manteniendo la integridad del pilón principal. El arquitecto eligió una forma inusual para esta viga transversal. Necesitamos a los arquitectos porque si lo hubiera diseñado un ingeniero habría sido simplemente cuadrado y feo. Finalmente, la gigantesca pajarita es izada hasta su posición definitiva. La sección atirantada progresa. El imponente pilón se eleva poco a poco en el cielo. Accedemos al interior de la estructura. Estamos en las entrañas del tablero. Ahora vamos a ver el punto en el que se unen el tablero y el pilón principal. Es el corazón del puente propiamente dicho. Bien, vamos. Al final todo se rellenará de hormigón justo hasta esta parte sin pintar. Vamos a la primera viga transversal. Los primeros tirantes van anclados a la viga. Vamos a pasar por esta pequeña boca de alcantarilla. Los primeros tirantes irán anclados en este exiguo espacio cuyo único propósito es el de poder instalarlos, controlar su tensión y hacer su mantenimiento regular durante la vida útil del puente. En unas semanas estarán colocados. En los tramos este y oeste, los pilares comienzan a tomar forma. En la cima, el equipo coloca la solera del puente, las vigas laterales en forma de W fabricadas en España. En el tramo oeste, las grúas están en medio del río. Cada media viga de apoyo, la V de la W, pesa 200 toneladas. Se iza mediante una sola grúa instalada sobre una plataforma flotante. Todas las piezas deben encajar. No es sencillo. Algunas piezas son de hormigón prefabricado y otras de acero. Algunas se han fabricado en Canadá y otras en España. Y cuando las piezas llegan aquí, debemos asegurarnos de que respeten la geometría precisa de los planos. Pero la verdad, hemos tenido algunos problemas. Hemos tenido que hacer correcciones. Han sido cambios minúsculos, pero esenciales. Una vez al mes, las gigantescas vigas de apoyo llegan desde España a bordo de un carguero. El fabricante Megusa, que iba a producir las 37 vigas de apoyo para el nuevo puente, no ha conseguido mantener el ritmo. Han tenido que recurrir a otros dos fabricantes españoles como refuerzo. Nuestros pilares en W son muy singulares, muy difíciles de fabricar y más difíciles aún de ensamblar. Pero era un requisito ineludible impuesto por los planos del arquitecto. Creo que su mayor complejidad procede de la importancia que se le ha dado a la estética del puente. El arquitecto Paul Ove Jensen defiende su elección. Había un requisito, que el puente tuviera 3 tableros independientes, 2 para calzadas y 1 para el transporte público. Eso, por supuesto,
influyó en el diseño. La solución más fácil habría sido poner 3 hileras independientes de pilares, pero eso habría supuesto un bosque de pilares que taparían las vistas por completo desde las orillas. Los pilares inclinados son la solución lógica a ese problema. Y como beneficio adicional, Montreal tiene un puente que es único e inconfundible. En el puerto de Montreal se cargan las vigas de apoyo en una barcaza. La operación es delicada. Tienen que izar la pieza y girarla siguiendo una coreografía precisa. Algunas vigas llegan con defectos de fabricación. La fecha de entrega es tan ajustada que el fabricante autorizó su salida de España para no causar más retrasos. Daniel Genest, ingeniero civil y exmilitar, coordina todas las operaciones para construir el nuevo puente. Por supuesto, intenta por todos los medios recuperar el tiempo perdido. En lugar de hacer que repararan las piezas en la fábrica en España, decidimos que nos las enviaran y que haríamos las correcciones necesarias aquí. La gente no tiene que preocuparse. El puente se abrirá y será un puente seguro. A partir del otoño de 2017, el equipo dobla sus turnos para conseguir entregar el puente a tiempo. Hemos pasado de 700 trabajadores al doble. Eso significa más turnos y una mayor capacidad de trabajo las 24 horas, los 7 días de la semana. Para el equipo de Alex Demers no hay respiro. Ahora tiene que encontrar la forma de llevar 601 vigas cajón hasta el futuro puente. Estos gigantes de acero miden de promedio 35 metros de longitud, el equivalente a un edificio de 11 pisos. Las vigas de cajón se fijarán sobre las vigas de apoyo y serán la columna vertebral del tablero. 3 fábricas quebequenses han sido elegidas para fabricarlas: Canam en Quebec, ADF en Terrebonne y Marmen en Trois-Rivières. Para transportar estos colosos hasta el lugar sin cruzar el viejo puente Champlain, tendrán que recurrir al ingenio. Algunas vigas de cajón viajarán en tren y barcaza. Otras llegarán en camiones por carreteras secundarias. Unas semanas antes de Navidad, un convoy nocturno recorre las calles nevadas de La Salle y Verdun. Es simplemente asombroso si piensas en la cantidad de tendido eléctrico, puentes y acueductos. Hemos tenido que pensar en todos los obstáculos con los que podría encontrarse un camión que cargado mide entre 40 y 45 metros de largo. Cada trayecto se examina con lupa para comprobar que las vigas puedan pasar. La logística del proyecto seguramente será lo que determine si se terminará o no a tiempo. Sin duda, cada día cuenta. Pero ni la mejor logística puede vencer a un rival implacable: el invierno. Diciembre de 2017. Las temperaturas se desploman por debajo de menos 25 grados centígrados. Cuando los trabajadores regresan después de sus vacaciones, las máquinas y las barcazas han quedado aprisionadas por el hielo. Durante los primeros días del nuevo año no pudimos utilizar las barcazas. Tuvimos que trabajar duro para liberarlas. En primavera, cuando llega el deshielo, los bloques de hielo descienden a toda velocidad por el río. Observamos que era algo bastante errático. Algunos días prácticamente no había hielo en el río y al día siguiente el agua bajaba llena de hielo. Y ese es otro tipo de desafío. Tienen que vigilar el hielo constantemente. Un observador otea el horizonte desde el antiguo puente Champlain. Atención, Bob. Una masa de hielo de entre 300 y 900 toneladas se dirige hacia ti. Está a unos 20 minutos aguas arriba. Ya lo he visto. ¿Qué van a hacer? El remolcador saldrá al encuentro de esa masa de hielo.
Romperá los bloques más grandes para que sea más seguro para las barcazas. Si no consiguiera romperlos, resultarían peligrosos para la seguridad de los trabajadores. En ese caso, avisaríamos a la capitanía para que tome medidas. Un remolcador se acercará a esa masa de hielo y evaluará su tamaño. Aunque no sea una amenaza para los barcos, podría ser peligroso para los operarios de las grúas. Cuando un hielo grande choca contra la plataforma, la cabina de la grúa tiembla. Si un trabajador cayera al agua, el barco patrulla llegaría en pocos minutos para rescatarlo. Marzo de 2018. Solo faltan 9 meses para la fecha prevista de inauguración. El equipo comienza la parte más crítica y delicada del puente, el tramo principal. Mide 240 metros de largo y debe atravesar la vía marítima del San Lorenzo. Esta parte del río está estrictamente reservada para el tráfico de barcos. Es imposible instalar pilares para soportar el tablero, ni siquiera grúas o barcazas temporales. Tienen que trabajar en el vacío. 15 secciones gigantes llamadas dovelas serán izadas y colocadas para formar el tramo principal. Cada dovela pesa 850 toneladas. Miden 12 metros y medio de largo y 60 metros de ancho, lo mismo que un avión 747. Para lograr esta hazaña ha sido necesario fabricar un dispositivo específico. Un error de cálculo y toda la operación podría acabar en un desastre. Estos segmentos son enormes, de los más grandes jamás instalados en este tipo de estructura. Es como montar un reloj suizo, con la diferencia de que estas piezas pesan cientos de toneladas y cuelgan en el aire a 50 metros de altura suspendidas de 2 cables enormes. Estamos encima del tramo principal, en dirección a Brossard, y debajo de nosotros está el inicio del vano principal. El primer tramo ya está colocado y suspendido por los 2 primeros tirantes del tramo principal. Para sujetar cada dovela, se fijan 2 tirantes de sujeción a cada lado del corredor central. Estos enormes cables están conectados al pilón principal. Para contrarrestar, se unen 2 tirantes de sujeción al otro lado del pilón en la parte trasera. Son simplemente como cuerdas que sujetan el tablero de forma que no sea necesario poner pilares debajo del tablero voladizo. Esto nos permite este tipo de artificio, de atravesar el canal sin necesidad de poner pilares. El tramo trasero es casi 2 veces más corto que el tramo delantero. En la parte trasera, los tirantes son más cortos y más inclinados. Es una elección estética del arquitecto. Pero este desequilibrio es un reto para los ingenieros. A cada lado del pilón, el peso que soportan los tirantes de sujeción debe ser el mismo. Para mantener el equilibrio, el tramo trasero tiene que ser más pesado, por lo que algunas de las vigas debajo del tablero irán rellenas de hormigón. Los tirantes del puente Samuel de Champlain se encuentran entre los más grandes jamás instalados. En el interior de cada tirante hay más de un centenar de cables de acero. ¿Por qué son tan grandes? Eso se debe a que tenemos 2 líneas de tirantes para sujetar 3 tableros. La mayoría de los puentes atirantados del mundo tienen 2 niveles de tirantes para un tablero. Es un caso único hasta la fecha. Vamos a sujetar 3 tableros, es decir, 3 puentes en realidad, con solo 2 capas de tirantes. En la sección atirantada del puente, las cubiertas exteriores están en voladizo, como balcones suspendidos sobre el vacío. Los tirantes hacen de punto de anclaje. Los tirantes están fijados a cada lado del corredor central. Los corredores exteriores son un poco como mis brazos, como alas, y los tirantes estarían donde están mis hombros. Cuando extiendes el brazo y lo mueves hacia abajo, el brazo resiste. Así es exactamente como funciona un voladizo.
Además de soportar cargas astronómicas, los tirantes tienen que resistir el viento y el hielo. En diciembre de 2012, los conductores que cruzaban el puente Portman cerca de Vancouver estaban en shock. En mitad de una tormenta de nieve y hielo, los tirantes del puente comenzaron a vibrar. Y de algunos tirantes comenzaron a desprenderse trozos de hielo que cayeron sobre los coches. Los ingenieros del puente Samuel de Champlain han trabajado en colaboración con los investigadores del Centro Nacional de Investigación de Canadá en Ottawa para evitar que eso suceda aquí. Los científicos han estudiado los registros meteorológicos de los últimos 55 años en la región de Montreal. A partir de esos datos, modelizaron las formas de hielo que es más probable que se acumulen en los tirantes del nuevo puente. Dependiendo de si estamos a 3 o 5 grados bajo cero o cerca del punto de congelación a 0 grados, se obtienen formaciones de hielo diferentes. Así que tuvimos que estudiar qué formas de hielo podían alterar la estabilidad de los cables y hacer que vibren. Nuestro objetivo es eliminar esas vibraciones potenciales. Los investigadores reprodujeron los diferentes tipos de hielo con una impresora 3D. La escala es reducida, pero las proporciones son exactamente las mismas que las del futuro puente. Esta es una formación de hielo típica. La lluvia helada podría crear esta forma sobre los tirantes del nuevo puente Champlain de Montreal. Los tirantes recubiertos de falsa escarcha se colocan en un túnel de viento para analizar cómo reaccionan a vientos de diferentes velocidades y direcciones. Las pruebas realizadas en el NRCC han hecho posible poner a prueba una innovación prometedora. En el puente Samuel de Champlain, la carcasa que recubre los tirantes está provista de finas nervaduras paralelas, anillos separados 30 centímetros entre sí. Ese relieve ayudará a dirigir el viento para reducir las vibraciones. Las nervaduras reducirán también el tamaño de los bloques de hielo que podrían formarse sobre los tirantes. Es la primera vez que se usa. Hemos reducido el tamaño del hielo que puede formarse. Podrás quitarlo con el limpiaparabrisas en vez de que te caiga un pedazo de hielo encima del coche. Los tirantes incorporan otras innovaciones tecnológicas. La parte inferior fue especialmente diseñada para este proyecto. Sirve para proteger el tirante de cualquier daño, voluntario o involuntario. En el interior de cada tirante, 3 sensores controlan permanentemente la tensión de los cables trenzados. Si fuera necesario, los tirantes podrán ser tensados de nuevo o simplemente reemplazados. Su esperanza de vida prevista es de 40 años. Si fallara un tirante, ¿el puente seguiría en pie? Por supuesto. A los diseñadores se les pidió que idearan un sistema en el que se pudiera perder hasta 3 tirantes, simultánea o consecutivamente en cualquier punto de la estructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si por alguna razón, un accidente o algo similar, se soltaran o rompieran 3 tirantes, la estructura se mantendría en pie. Puede que el puente no esté en condiciones suficientemente buenas para permitir su uso, pero el puente resistirá y se podrá reparar. Con tantos retrasos acumulados, la fecha de inauguración se ve cada día más amenazada. En abril de 2018, tras largas negociaciones con el gobierno de Canadá, el constructor consigue una ampliación del plazo de 3 semanas. La fecha de entrega del puente pasa del 1 al 21 de diciembre de 2018. Aún seguimos en pie, es increíble, pero la presión es enorme. Este ritmo infernal no durará mucho. En junio de 2018, los operarios de las grúas se declaran en huelga. El proyecto estará prácticamente parado durante 17 días. Parece imposible que se pueda cumplir el plazo de entrega. El constructor se juega su última carta. El equipo revisa su plan de construcción del tramo principal sobre la vía marítima de San Lorenzo. Inicialmente iban a izarse e instalarse sucesivamente 15 dovelas a partir del pilón principal. Para ganar tiempo, el equipo ahora montará 4 secciones desde el acceso este. 2 equipos trabajarán en paralelo y se encontrarán sobre la vía marítima para la unión final.
En el lado este, el equipo trabaja desde una isla minúscula, la así llamada isla número 12. Elevarán las secciones del tablero y las sostendrán en el vacío con la ayuda de los tirantes de sujeción y una torre temporal. Estefan Pereira, que dirige los trabajos en el tramo oeste, está a punto de alcanzar la meta. Solo faltan 36 metros para llegar a la sección atirantada. Este es el sprint final. Muy pronto los dos lados se encontrarán y podremos estrecharnos las manos. Al mismo tiempo, en los accesos se instalan las losas de hormigón prefabricadas que formarán el tablero. Solo faltan unas pocas semanas para la fecha prevista para la inauguración del puente. En noviembre, una temprana ola de frío azota Montreal. Los trabajadores hacen todo lo que pueden para que las labores sigan avanzando. Espero no tener 15 bajo cero cada día. Para maximizar la vida útil de la cubierta, el equipo debe instalar una membrana impermeable sobre toda su superficie. Protegerá el hormigón de la sal que se usa para evitar que se forme hielo. El constructor ha elegido la última tecnología, una membrana que se puede instalar incluso en climas fríos, pero tiene sus limitaciones. Para aplicarla, la temperatura de la superficie no puede ser inferior a menos 10 grados centígrados y el hormigón debe estar perfectamente seco. Tenemos que asegurarnos de quitar todo el hielo y usamos calentadores para eliminar la humedad. De lo contrario, existe el peligro de que quede una película de hielo que no veamos y que la membrana no se adhiera al hormigón si todavía hay hielo debajo. Todo es en vano. El nuevo puente no podrá inaugurarse en diciembre como estaba previsto. Para terminar la instalación de la membrana y el asfaltado, tendrán que esperar a la primavera. Lo hemos intentado todo, pero existen límites técnicos. Tenemos que terminar el puente correctamente. Si no se puede, no se puede. Diciembre de 2018. El tramo principal por fin se cierra sobre la vía marítima. Desde la isla número 12 se izan las últimas piezas. Es una operación compleja. Los trabajos prosiguen a altas horas de la noche. El último segmento del tablero debe encajar perfectamente en el espacio que queda. Lo han conseguido. La sección está en su lugar. Los ingenieros no tienen un minuto para descansar. La unión no es perfecta. Queda un espacio tanto horizontal como vertical. No es un error. Los cálculos de Marwan Nader preveían esta desviación. Están a 60 centímetros de distancia y uno de ellos está un poco más bajo que el otro. Tienen que rectificar la parte del tramo principal desde el pilón. Para ello, se desmonta el andamio temporal que sujetaba el tramo trasero al otro lado del pilón, y el tramo posterior del puente desciende ligeramente. Cuando el tramo posterior descienda, el pilón principal se inclinará ligeramente. No mucho, en realidad. Eso hará que el tramo frontal se eleve unos 20 centímetros. Después, se retira el aparato elevador usado para izar los segmentos, que pesa 850 toneladas. Eso permitirá que el tramo delantero se eleve aún más. Para terminar, se ajusta la tensión de los tirantes. Cuando las dos partes del tablero están al mismo nivel, el equipo instala unas placas de conexión para completar la unión. Este es el momento en el que se hace casi todo el trabajo de ingeniería. Para nosotros es muy especial. Abril de 2019. El puente por fin está terminado. De una orilla a otra, a lo largo de 3.400 metros, el puente está completamente conectado. Solo queda conocer su durabilidad. ¿Durará el puente Samuel de Champlain 125 años? A diferencia del viejo puente Champlain, la nueva estructura está equipada con un sistema de drenaje. Se quiere evitar que en invierno las aguas cargadas de sales anticongelantes dañen el hormigón.
A cada lado de los 3 corredores, unos sumideros recogerán el agua y la dirigirán a través de tuberías ocultas en el interior de los pilares. Como precaución adicional, la estructura de refuerzo de las losas del tablero está hecha con acero inoxidable resistente a la corrosión. Gracias a una red de 400 sensores electrónicos, el puente estará bajo una vigilancia constante. En lo más alto del pilón principal, 2 sistemas GPS y 2 clinómetros medirán los movimientos de la torre en caso de vientos fuertes o de terremotos. En el tablero y en algunos pilares, unos sensores detectarán la corrosión en las armaduras del hormigón. En el interior de los tirantes, los tensiómetros controlarán el estado de los cables de acero. Dentro de pocos meses, circularán los primeros coches por el puente. A pesar de las dificultades y de los imprevistos, los constructores del puente Samuel de Champlain han superado un desafío sin precedentes. Han construido uno de los puentes más grandes de América en menos de 4 años. Su orgullo se refleja en esta obra arquitectónica, un símbolo de la estética y de la ingeniería. Dentro de unos años, cuando piense en este proyecto, ¿qué recuerdo cree que tendrá? Una aventura increíble. Un proyecto lleno de desafíos. Vaya, qué gran aventura. Han sido 5 años de mi vida. He hecho muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero de aquí me voy dejando atrás algo tangible. Si dentro de 30 años la gente sigue llamándolo el nuevo puente Champlain, diré que lo hemos logrado. Pero si dentro de 100 años lo siguen llamando el nuevo puente Champlain, entonces habremos alcanzado nuestro objetivo de tener un puente hermoso, duradero y eficiente durante más de 100 años.